La hacienda El Lucero se alzaba majestuosa en las afueras de Hermosillo, Sonora. Sus imponentes muros de adobe y tejas rojas contrastaban con la aridez del desierto circundante. Era 1932 y aquella propiedad era lo único que le quedaba a doña Margarita Fuentes, viuda de Domínguez. Una mujer que a sus 55 años había perdido mucho más que a su esposo. Doña Margarita se encontraba sentada junto a la ventana de su habitación, observando cómo las nubes oscuras se arremolinaban en el horizonte. El viento comenzaba a soplar con más fuerza, anunciando una de esas raras y violentas tormentas del desierto sonorense. Sus ojos, antes vivaces, ahora se mostraban apagados, carentes de la luz que alguna vez los había caracterizado. «Señora, la comida está servida», anunció Dolores, su ama de llaves, desde el umbral de la puerta. «No tengo hambre, Dolores. Puedes retirarte», respondió Margarita, sin apartar la mirada de la ventana. «Con todo respeto, señora, lleva 3 días sin probar bocado. Don Mauricio, el médico, dijo que debe alimentarse». Margarita suspiró con pesadez. «Está bien, bajaré en un momento». Cuando Dolores se retiró, Margarita se levantó con dificultad y se acercó al tocador. El espejo le devolvió la imagen de una mujer elegante pero marchita. Sus cabellos negros, ahora veteados de gris, estaban recogidos en un moño severo. Su vestido negro, que llevaba desde el fallecimiento de Alberto, su esposo, hacía ya 2 años, acentuaba la palidez de su rostro. Pero no era solo la muerte de Alberto lo que había apagado el espíritu de Margarita. 6 meses después de enterrar a su marido, la tragedia había vuelto a golpear su puerta. Alejandro, su único hijo, había fallecido en un accidente en la Ciudad de México. A sus 25 años, el joven prometía continuar el legado de su padre como uno de los ganaderos más prósperos de la región. Con ambas pérdidas, algo se había roto dentro de Margarita. La fe que durante toda su vida había sido su sostén se había desvanecido como agua entre los dedos. Ya no asistía a misa, ya no rezaba, ya no creía. Las visitas del párroco local, el padre Tomás, se habían vuelto cada vez más espaciadas ante la férrea negativa de Margarita a recibirlo. «Dios me lo ha quitado todo», solía decir a Dolores en sus momentos de mayor amargura. ¿Qué clase de Dios hace algo así? Mientras bajaba lentamente las escaleras hacia el comedor, el cielo finalmente se abrió, y la lluvia comenzó a caer con fuerza sobre los techos de la hacienda. Margarita se detuvo en el último escalón, escuchando el tamborileo del agua. Le pareció escuchar algo más, algo que no era solo el ruido de la lluvia. «¿Qué es eso?», preguntó al aire. En ese instante, Jacinto, el capataz de la hacienda, entró apresuradamente con el sombrero y el poncho empapados. «Doña Margarita, disculpe la intromisión. Hay un grupo de indígenas en la entrada de la hacienda. Parece que la tormenta los sorprendió en el camino y buscan refugio». Margarita frunció el ceño. En otros tiempos, cuando Alberto vivía, la hacienda siempre había sido un lugar de acogida para los viajeros sorprendidos por el mal tiempo. Pero ahora... «¿Indígenas, dices? ¿De qué tribu?» «Son apaches, señora, de los pocos que quedan por estas tierras, una familia pequeña, con una niña». Margarita recordó entonces las historias que su padre le contaba de niña sobre los temibles guerreros apaches que habían aterrorizado la frontera durante el siglo anterior. Pero también recordó las otras historias, las que hablaban de un pueblo orgulloso, con profundas tradiciones espirituales, que había sido perseguido y casi exterminado. «Diles que pueden quedarse en el granero hasta que pase la tormenta», dijo finalmente, «y que Dolores les lleve algo de comer». «Sí, señora», respondió Jacinto, y salió tan rápido como había entrado. Margarita continuó su camino hacia el comedor, pero algo en ella se había removido. No sabía por qué, pero sentía una inexplicable curiosidad por esos viajeros. La tormenta no amainó durante la noche. A la mañana siguiente, el cielo seguía encapotado y la lluvia, aunque menos intensa,
continuaba cayendo. Margarita se despertó más temprano de lo habitual. Había dormido mal, atormentada por los mismos sueños que la perseguían desde la muerte de su hijo, Alejandro, llamándola desde algún lugar lejano e inalcanzable. Se vistió con un sencillo vestido negro y se cubrió con un chal antes de bajar a la cocina, donde encontró a Dolores preparando el desayuno. «Buenos días, señora», saludó la mujer sorprendida de ver a su patrona a esa hora. No la esperaba tan temprano. «¿Cómo están nuestros huéspedes?», preguntó Margarita evitando el saludo. «Bien, señora. Les llevé comida anoche como ordenó. Son gente tranquila, el hombre se llama Naiche, dice que son de los pocos apaches chiricahuas que quedan en la región. Viajan hacia el norte, a la reserva en Arizona». «¿Y la niña?», Jacinto mencionó una niña. «Sí, se llama Lupe. Un nombre cristiano, aunque mantienen sus costumbres. Tendrá unos 8 años, muy callada, pero con unos ojos que parecen observarlo todo». Margarita asintió, pensativa. «Les llevaré yo misma el desayuno», dijo finalmente, para sorpresa de Dolores. «Pero señora, no es necesario que usted...» «Quiero hacerlo, Dolores», la interrumpió Margarita con una firmeza que hacía tiempo no mostraba. Media hora más tarde, Margarita caminaba hacia el granero con una cesta llena de tortillas, frijoles, huevos y café caliente. La lluvia había cesado momentáneamente, dejando tras de sí un aire limpio y fresco. Cuando entró al granero, encontró a la familia apache ya despierta. Naiche, un hombre de mediana edad con rostro curtido por el sol y el viento, se levantó respetuosamente al verla. A su lado, una mujer más joven con un bebé en brazos la observaba con cautela. «Buenos días», saludó Margarita. «Les he traído algo para desayunar». «Gracias, señora», respondió Naiche en un español sorprendentemente bueno. «Es usted muy amable al darnos refugio». «La tormenta parece que continuará todo el día», comentó Margarita mientras colocaba la cesta en una mesa improvisada. «Pueden quedarse hasta que amaine». Fue entonces cuando notó a la niña. Estaba sentada en un rincón, sobre un montón de paja, observándola con unos ojos oscuros y profundos que parecían contener toda la sabiduría del desierto. Tenía el cabello negro y largo, recogido en 2 trenzas, y vestía una sencilla túnica de algodón. «Ella es Lupe», dijo Naiche, siguiendo la mirada de Margarita. «Mi hija». La niña inclinó levemente la cabeza en señal de saludo, pero no dijo nada. «Es muy callada», explicó Naiche, «pero tiene un don especial para la música. Canta las canciones antiguas de nuestro pueblo». «¿Canciones antiguas?», preguntó Margarita, intrigada a pesar de sí misma. «Sí, canciones que cuentan nuestras historias, nuestras creencias. Mi madre se las enseñó antes de morir, y ahora Lupe las guarda en su corazón». Margarita miró a la niña con renovado interés. Había algo en aquella pequeña que despertaba su curiosidad, algo que no podía definir. «Me gustaría escucharla alguna vez», dijo, sorprendiéndose a sí misma por el comentario. Naiche sonrió levemente. «Quizás lo haga, señora. Lupe canta cuando siente que debe hacerlo, no cuando se lo piden». Margarita asintió, comprendiendo. Se disponía a marcharse cuando Naiche la detuvo con una pregunta. «Señora, ¿ese es el panteón familiar?», señaló a través de la puerta abierta del granero hacia una pequeña colina donde se alzaba una estructura de piedra rodeada por una verja de hierro forjado. «Sí», respondió Margarita sintiendo cómo el dolor volvía a asentarse en su pecho. «Ahí descansan mi esposo y mi hijo». «Lo siento», dijo Naiche con sinceridad. «Nosotros también hemos perdido mucho. Nuestro pueblo, nuestra tierra, nuestros seres queridos». Margarita sintió una inesperada conexión con aquel hombre. Ambos conocían el sabor amargo de la pérdida. «La vida a veces es cruel», murmuró. «Sí», concordó Naiche, «pero los Endi creemos que la vida es un círculo. Lo que se pierde, de alguna manera, regresa a nosotros». «Ojalá fuera tan simple»,
respondió Margarita con amargura. Al salir del granero, Margarita echó un vistazo al panteón familiar. Hacía semanas que no visitaba las tumbas de Alberto y Alejandro, no encontraba fuerzas para enfrentar aquellos recordatorios de piedra que gritaban su soledad. Sin embargo, algo había cambiado en ella tras el breve encuentro con la familia Apache. Quizás era curiosidad, quizás era el comentario de Nietzsche sobre el círculo de la vida, pero por primera vez en mucho tiempo, Margarita sintió un leve despertar de su espíritu dormido. La lluvia volvió a arreciar cuando regresaba a la casa principal. El cielo se oscureció tanto que parecía de noche, y los relámpagos iluminaban el paisaje con su luz fantasmal. Margarita se apresuró, pero antes de entrar, se detuvo y miró hacia el granero una vez más. Y fue entonces cuando la vio. Una pequeña figura que salía del granero y en lugar de buscar refugio, caminaba deliberadamente bajo la lluvia, dirigiéndose hacia la colina del panteón familiar. Era Lupe. Margarita observó, entre sorprendida y alarmada, cómo la pequeña Lupe caminaba bajo la lluvia torrencial hacia el panteón familiar. Sin pensar dos veces, tomó un paraguas del perchero junto a la puerta y salió tras ella. El viento azotaba con fuerza, dificultándole el avance. El barro se adhería a sus zapatos, haciéndolos cada vez más pesados. A pesar de la distancia, podía distinguir claramente a la niña, que parecía ajena a la furia de los elementos. Lupe caminaba con paso decidido, sin prisa pero sin pausa, como si respondiera a un llamado que solo ella podía escuchar. ¡Lupe!, gritó Margarita, pero su voz se perdió en el rugido de la tormenta. Cuando finalmente alcanzó la cima de la colina, encontró a la niña de pie frente a la tumba de Alejandro. El agua corría por su rostro y empapaba su ropa, pero Lupe no parecía notarlo. Sus ojos estaban cerrados y sus labios se movían, no en una oración, sino en un canto. Al acercarse, Margarita pudo escuchar la melodía. Era un canto suave, melodioso, en una lengua que no entendía pero que, de alguna manera, le resultaba profundamente conmovedora. La voz de Lupe, aguda y clara, se elevaba por encima del ruido de la lluvia, como si la tormenta misma hubiera decidido acompañarla. «Lupe, niña, vas a enfermarte», dijo Margarita, extendiendo el paraguas para cubrirla. La pequeña abrió los ojos y miró a Margarita sin sorpresa, como si hubiera estado esperándola. Tenía que cantar para ellos, dijo simplemente, en un español con marcado acento. «¿Para quiénes, Lupe?» «Para los que están aquí», respondió la niña, señalando las tumbas. «Me llamaron cuando dormía anoche». Margarita sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia. «¿Te llamaron? ¿Cómo?» «En sueños», respondió Lupe con naturalidad. A veces, los espíritus de los que han partido necesitan ayuda para encontrar su camino. Las canciones antiguas de mi pueblo les muestran el sendero. En otras circunstancias, Margarita habría descartado aquellas palabras como fantasías infantiles, o peor aún, como supersticiones paganas. Pero había algo en la seriedad con la que Lupe hablaba, en la absoluta convicción que mostraban sus ojos, que la hizo dudar. «¿Qué canción cantabas?», preguntó en voz baja. «El canto del amanecer», respondió Lupe. «Es para guiar a los espíritus hacia la luz, para que no se pierdan en la oscuridad». Margarita miró la tumba de su hijo. La lápida, de mármol blanco, contrastaba con la piedra gris del mausoleo. «Mi hijo, ¿él te llamó?», Lupe asintió. «Él y el otro hombre están preocupados por ti». Las palabras golpearon a Margarita como un puño en el estómago. Sintió que le faltaba el aire y tuvo que apoyarse en la verja para no caer. «¿Cómo sabes eso? No conociste a mi hijo ni a mi esposo». «Los espíritus hablan en sueños», insistió Lupe. «Mi abuela me enseñó a escucharlos, antes de que los hombres blancos nos obligaran a abandonar nuestras tierras. Los Ndé vivíamos en armonía con el mundo espiritual. Sabíamos que la muerte no es el final, sino un paso más en el círculo de la vida.
Un relámpago iluminó el cielo, seguido casi inmediatamente por un trueno ensordecedor. La tormenta estaba justo sobre ellas. «Debemos volver», dijo Margarita tomando a Lupe de la mano. «Es peligroso estar aquí con esta tormenta». La niña no opuso resistencia y juntas regresaron a la hacienda. Naiche y su esposa esperaban preocupados en la puerta del granero. «¡Lupe!», exclamó la mujer al verla empapada. «¿Dónde estabas?» «Lo siento, Amala», respondió la niña. «Tenía que cantar para los espíritus». Naiche miró a Margarita con expresión preocupada. «Espero que no haya causado problemas, señora». «No», respondió Margarita, aún desconcertada por la experiencia. «Pero deberían cambiarle la ropa. Está empapada». «Gracias por traerla de vuelta», dijo Naiche. «Lupe a veces sigue sus propios impulsos. Tiene un don especial, como le dije». Margarita asintió pensativa. «¿Puedo hablar con usted un momento, a solas?», pidió. Naiche intercambió una mirada con su esposa y luego siguió a Margarita hasta el porche de la casa principal, donde estaban protegidos de la lluvia. «Su hija me ha dicho cosas inquietantes», comenzó Margarita. «¿Sobre los espíritus?», preguntó Naiche, sin sorpresa. «Sí, dice que mi hijo y mi esposo la llamaron en sueños, que están preocupados por mí. ¿Cómo puede saber eso? Nunca los conoció». Naiche guardó silencio un momento, como si estuviera considerando cuidadosamente sus palabras. «Entre nuestro pueblo», comenzó finalmente, «hay personas que nacen con un vínculo especial con el mundo espiritual. Los llamamos Dijin, aquellos que pueden ver más allá. Lupe es una de ellas. Desde muy pequeña ha mostrado esta capacidad. Ve cosas que otros no pueden ver, escucha voces que otros no pueden oír. ¿Está diciendo que su hija es una especie de medium?», preguntó Margarita, entre escéptica y fascinada. «No sé qué significa esa palabra», respondió Naiche. «Pero Lupe tiene un don que nosotros respetamos y honramos. No es algo que ella elija, es algo con lo que nació». Margarita recordó la sensación que había experimentado al escuchar el canto de Lupe junto a la tumba de Alejandro. Aquella música extraña había tocado algo profundo en su interior, algo que creía muerto desde hace tiempo. «¿Qué es exactamente el canto del amanecer?», preguntó. «Es una de nuestras canciones más sagradas», explicó Naiche. «Se canta durante la ceremonia de la pubertad de las niñas, pero también para ayudar a los espíritus a encontrar su camino hacia la luz del amanecer, hacia el mundo siguiente. Es un canto de transición, de paso de un estado a otro». «¿Y cree que puede realmente ayudar a los muertos?». Naiche la miró directamente a los ojos. «Señora, mi pueblo ha sufrido más que la mayoría. Hemos sido perseguidos, masacrados, despojados de nuestras tierras. Si no creyéramos que hay algo más allá de esta vida, que nuestros seres queridos nos esperan en algún lugar, no habríamos sobrevivido». Sus palabras resonaron profundamente en Margarita. Ella también había buscado consuelo en la fe, en la creencia de que Alberto y Alejandro la esperaban en el cielo. Pero el dolor había sido tan grande que esa fe se había quebrado. «Entiendo», murmuró. «Hay algo más que debería saber», añadió Naiche. «Para los Ende, los vivos tienen una responsabilidad hacia los muertos. Debemos honrar su memoria, recordarlos, pero también debemos seguir viviendo. Si nos consumimos en el dolor, los espíritus de nuestros seres queridos no pueden descansar en paz. Se quedan atrapados, preocupados por nosotros». Margarita sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Era posible que su negativa a aceptar la muerte de Alberto y Alejandro, su insistencia en aferrarse al dolor, estuviera impidiendo que ellos encontraran la paz. «Yo no sé qué pensar», confesó. «No le pido que crea», respondió Naiche con gentileza. «Solo que escuche a su corazón». La conversación fue interrumpida por Jacinto, que llegó corriendo desde los establos. «Doña Margarita, el río se está desbordando. El agua ya llegó a los límites de la propiedad y sigue subiendo.
Margarita se irguió, volviendo a la realidad inmediata. ¿Han evacuado a los trabajadores de las zonas bajas? Sí, señora, están todos en el galpón grande, pero necesitamos más mantas y comida. Que Dolores se encargue de eso, ordenó Margarita recuperando su tono de autoridad, y preparen las habitaciones de huéspedes en la casa principal. Nadie dormirá a la intemperie esta noche. Jacinto asintió y se marchó apresuradamente. Margarita se volvió hacia Naiche. Ustedes también se quedarán en la casa. El granero está demasiado cerca del río. Gracias, señora, respondió Naiche, inclinando levemente la cabeza. Mientras organizaba la evacuación y preparaba la hacienda para la crecida del río, Margarita no podía dejar de pensar en su conversación con Naiche y en el extraño encuentro con Lupe en el panteón. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo se movía dentro de ella, como si un hielo largamente congelado comenzara a derretirse. Esa noche, mientras la tormenta seguía azotando la región y el río Sonora continuaba creciendo, Margarita se encontró en la biblioteca de la hacienda, rodeada de los libros que tanto habían amado Alberto y Alejandro. La casa estaba llena de gente, trabajadores, sus familias e incluso algunos vecinos que habían buscado refugio en el lucero. En un rincón, junto a la chimenea encendida, Lupe estaba sentada con las piernas cruzadas, observando las llamas con expresión serena. Margarita se acercó a ella y se sentó a su lado. ¿Estás cómoda, Lupe?, preguntó. La niña asintió sin apartar la mirada del fuego. El fuego habla, dijo después de un momento. Cuenta historias antiguas. ¿Qué historias cuenta?, preguntó Margarita, siguiendo la mirada de la niña hacia las llamas danzantes. Historias de guerreros que lucharon con valor, de mujeres que mantuvieron vivas las tradiciones, de niños que crecieron para liderar a su pueblo, respondió Lupe. Mi abuela decía que el fuego es la memoria de la tierra. Margarita sonrió levemente. Había algo profundamente poético en la forma en que la niña hablaba, en cómo veía el mundo. Tu padre me dijo que tienes un don especial. Lupe apartó finalmente la mirada del fuego y se volvió hacia Margarita. No es un don, es una responsabilidad, dijo con una madurez sorprendente para su edad. Los ancianos dicen que cada persona nace con un propósito. El mío es recordar y cantar las canciones antiguas para que no se pierdan. ¿Por qué es tan importante recordar esas canciones?, preguntó Margarita. Porque son el puente entre este mundo y el otro, respondió Lupe con simplicidad. Sin ellas, los caminos se borran y los espíritus se pierden. Margarita pensó en las palabras de Naiche sobre la responsabilidad de los vivos hacia los muertos. ¿Era posible que su propio dolor estuviera impidiendo que Alberto y Alejandro encontraran la paz? Lupe comenzó dudando. Cuando cantaste junto a las tumbas, ¿realmente viste o sentiste algo? La niña la miró con una intensidad que la hizo estremecer. Vi dos luces, una mayor y una menor. Estaban tristes, no por ellos, sino por ti. Quieren que encuentres el camino de regreso a la luz. Las palabras de Lupe penetraron en lo más profundo del corazón de Margarita. Sintió que las lágrimas, tanto tiempo contenidas, pugnaban por salir. No sé cómo, confesó en un susurro. Yo puedo enseñarte, respondió Lupe, tomando su mano. Mañana, cuando la lluvia se detenga, volveremos a las tumbas. Y cantaré de nuevo, pero esta vez tú cantarás conmigo. Margarita miró aquella pequeña mano que sostenía la suya, tan frágil y tan fuerte al mismo tiempo. Y por primera vez en 2 años, sintió que una pequeña luz se encendía en su interior. Una luz que quizás, solo quizás, podría iluminar el camino de regreso a la fe perdida. El amanecer trajo consigo un cielo despejado, como si la tormenta hubiera lavado toda impureza del firmamento. Margarita se despertó con la primera luz, tras una noche de sueño sorprendentemente reparador. No recordaba haber dormido tan profundamente desde la muerte de Alejandro. Al salir a la galería,
El espectáculo de la naturaleza renovada la recibió. El aire olía a tierra mojada y a vegetación fresca. A lo lejos, el río Sonora, ahora calmado después de su furia nocturna, brillaba bajo el sol naciente. «Buenos días, señora», saludó Jacinto, que ya estaba organizando las tareas del día. «El río ha vuelto a su cauce. No hubo daños graves en la hacienda, solo algunas cercas caídas y el camino principal está anegado». «Gracias, Jacinto», respondió Margarita. «¿Cómo está nuestra gente?» «Todos bien. Algunos ya han regresado a sus casas, los que viven en las zonas altas». Margarita asintió, satisfecha. La hacienda El Lucero no solo era su hogar, sino también el sustento de muchas familias que dependían de ella. A pesar de su dolor personal, nunca había descuidado esa responsabilidad. ¿Y nuestros huéspedes apaches? Ya están despiertos. La mujer está ayudando a Dolores en la cocina. El hombre salió temprano a revisar su camioneta, que dejaron en el camino principal. ¿Y la niña? ¿Lupe? «No la he visto, señora», respondió Jacinto. Margarita recordó su conversación de la noche anterior. Lupe había prometido llevarla de nuevo al panteón familiar para enseñarle algo, aunque no estaba segura de qué. Después de desayunar, Margarita se dirigió a la cocina, donde encontró a la esposa de Naiche, Amala, ayudando a Dolores a preparar tortillas. «Buenos días», saludó. «¿Han visto a Lupe?» «Salió temprano», respondió Amala en un español vacilante. «Le gusta caminar cuando sale el sol». «¿Sabe a dónde fue?» Amala negó con la cabeza, pero luego añadió: «Quizás al lugar donde cantó ayer, el panteón familiar». Margarita agradeció la información y salió de la casa. El camino hacia la colina estaba embarrado, pero ya no era el lodazal de la tarde anterior. Al llegar a la cima, tal como esperaba, encontró a Lupe sentada junto a la tumba de Alejandro. La niña no cantaba esta vez. Simplemente estaba allí, con los ojos cerrados, como si escuchara algo que solo ella podía oír. Llevaba el mismo vestido sencillo del día anterior, ahora seco, y sus largas trenzas negras caían sobre sus hombros. «Buenos días, Lupe», saludó Margarita acercándose. La niña abrió los ojos y sonrió levemente. «Sabía que vendrías», dijo. «Me lo prometiste anoche, ¿recuerdas?», respondió Margarita, sentándose a su lado en el banco de piedra. «Sí, pero no estaba segura de que me creyeras». Margarita miró las tumbas de Alberto y Alejandro, tan cercanas y tan lejanas al mismo tiempo. «No sé si creo», confesó, «pero quiero creer. Quiero sentir que no los he perdido para siempre». Lupe asintió comprensivamente. «Mi abuela decía que la fe no es algo que se encuentra de una vez y para siempre. Es como un fuego que hay que alimentar constantemente». Margarita se sorprendió ante la sabiduría de aquellas palabras salidas de una boca tan joven. «Tu abuela parece haber sido una mujer muy sabia». «Lo era», respondió Lupe. «Ella me enseñó todas las canciones antiguas, todos los rituales. Antes de morir, me hizo prometer que los mantendría vivos, que no dejaría que nuestras tradiciones se perdieran». «¿Cuántos años tenías cuando ella murió?» «6», respondió Lupe. «Fue cuando los hombres de gobierno vinieron a llevarnos a la reservación. Muchos ancianos no soportaron el viaje. Mi abuela fue una de ellos». Margarita sintió que el corazón se le encogía ante el relato de la niña. A pesar de su corta edad, Lupe ya había experimentado pérdidas tan profundas como las suyas. «Lo siento mucho», dijo con sinceridad. «No debes sentirlo», respondió Lupe. «Mi abuela no está perdida. Vive en las canciones que me enseñó, en las historias que me contó, y a veces, cuando canto, puedo sentir que está conmigo». Margarita miró fijamente las tumbas frente a ella. Ojalá pudiera sentir lo mismo con Alberto y Alejandro. «Puedes», afirmó Lupe con convicción, «solo que has olvidado cómo escuchar». «¿Y tú me enseñarás?», preguntó Margarita, entre escéptica y esperanzada. «Te mostraré el camino», respondió Lupe, «pero eres tú quien debe recorrerlo». La niña se levantó
y extendió su mano hacia Margarita. «Ven», dijo, «vamos a un lugar especial». Intrigada, Margarita tomó la mano de Lupe y se dejó guiar. Bajaron la colina y caminaron hacia un pequeño arroyo que cruzaba la propiedad, ahora caudaloso por las lluvias recientes. Lupe se detuvo en un punto donde el agua formaba una pequeña cascada y se sentó en una roca plana a la orilla. «Este es un buen lugar», dijo. «El agua que corre limpia los pensamientos y abre los oídos del corazón». Margarita se sentó junto a ella, fascinada por la forma en que la niña hablaba, mezclando la sabiduría ancestral con la inocencia propia de su edad. «¿Qué debo hacer?», preguntó. «Primero cerrar los ojos y escuchar», indicó Lupe, «no solo con los oídos, sino con todo tu ser». Margarita obedeció, cerrando los ojos. Al principio solo escuchaba el rumor del agua, el canto de algunos pájaros, el susurro del viento entre las hojas, sonidos cotidianos que siempre había ignorado. «Ahora», continuó Lupe, «voy a cantar. No intentes entender las palabras, solo deja que la música te lleve». Y entonces Lupe comenzó a cantar. Su voz, dulce y clara, se elevó en una melodía que parecía tan antigua como las montañas mismas. Era un canto que hablaba de ciclos eternos, de vida y muerte, de pérdida y renovación. Margarita se dejó envolver por aquella música. Poco a poco, los pensamientos que normalmente atormentaban su mente, la amargura, el resentimiento, la desesperanza, comenzaron a disolverse como niebla bajo el sol. En su lugar surgieron recuerdos que había mantenido enterrados: Alberto sonriendo en su boda, Alejandro dando sus primeros pasos, momentos de felicidad compartida que el dolor había oscurecido. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero no eran lágrimas de desesperación, sino de liberación. Cada gota que caía parecía llevarse consigo un fragmento del peso que había estado cargando. El canto de Lupe cambió, volviéndose más rítmico, más intenso. Margarita sintió que algo se movía dentro de ella, como si un nudo largamente atado comenzara a deshacerse, y entonces, de manera inesperada, empezó a cantar también, no con palabras, pues no conocía la lengua apache, sino con sonidos que surgían directamente de su corazón, acompañando la melodía de Lupe como un contrapunto natural. No supo cuánto tiempo permanecieron así, cantando juntas a orillas del arroyo. Pudieron ser minutos u horas. El tiempo parecía haberse suspendido, disolviéndose en aquella comunión de voces. Cuando finalmente el canto cesó, Margarita abrió los ojos. El mundo le pareció diferente, más brillante, más vivo. Era como si un velo se hubiera levantado, permitiéndole ver con claridad por primera vez en mucho tiempo. ¿Qué ha pasado?», preguntó, aún conmovida por la experiencia. «Has recordado cómo escuchar», respondió Lupe con una sonrisa. «Y ellos te han escuchado a ti». «Ellos. ¿Te refieres a tu esposo y a tu hijo?», confirmó Lupe. «Estaban aquí con nosotras». En otras circunstancias, Margarita habría descartado aquellas palabras como fantasías, o peor aún, como un intento de manipularla. Pero después de lo que acababa de experimentar, ya no estaba tan segura. Había sentido algo real, algo profundo, una conexión que trascendía el entendimiento racional. «¿Cómo puedes estar tan segura?», preguntó. «Porque los vi», respondió Lupe con naturalidad. «No con estos ojos», señaló sus propios ojos, «sino con los del espíritu. Estaban felices de verte cantar de nuevo». «¿De cantar?». «Sí, tu hijo dice que solías cantarle cuando era pequeño. Canciones de cuna que tu madre te enseñó». Margarita sintió que el corazón le daba un vuelco. Era cierto. Solía cantarle a Alejandro todas las noches antes de dormir, canciones que su madre le había enseñado y que habían pasado de generación en generación en su familia. Después de la muerte de Alberto, había dejado de cantar por completo. «Es verdad», murmuró, asombrada. «¿Cómo podrías saber eso?». «Ya te lo dije», respondió Lupe.
Los espíritus hablan, si sabes escucharlos, y yo sé escuchar. Margarita miró a la niña con una mezcla de asombro y gratitud. ¿Era posible que esta pequeña, a quien apenas conocía, le estuviera devolviendo algo que creía perdido para siempre? Gracias, dijo simplemente. Las palabras parecían insuficientes para expresar lo que sentía. No me agradezcas a mí, respondió Lupe. Agradece a los espíritus que nos guían, a la tierra que nos sostiene, al agua que nos limpia, al fuego que nos calienta y al aire que nos da vida. Y juntas regresaron a la hacienda, donde encontraron a Naiche cargando sus escasas pertenencias en la vieja camioneta. El camino ya está transitable, explicó cuando vio acercarse a Margarita y Lupe. Debemos continuar nuestro viaje. Mi hermano nos espera en Nogales para cruzar la frontera. Margarita sintió una punzada de tristeza ante la idea de que se marcharan. En apenas un día, aquella familia había tocado su vida de una manera que nunca habría imaginado. ¿No pueden quedarse un poco más?, preguntó. La hacienda es grande, hay lugar para todos. Naiche sonrió con gentileza. Es muy amable, señora, pero nuestro lugar está con nuestro pueblo. Debemos reunirnos con los nuestros en la reservación. Margarita comprendió. Los apaches, como ella misma, tenían sus propias pérdidas, sus propios duelos. Pero a diferencia de ella, no se habían rendido. Seguían adelante, manteniendo vivas sus tradiciones, su cultura, su espíritu. Entiendo, dijo, pero sepan que siempre serán bienvenidos en el Lucero. Gracias, señora, respondió Naiche, inclinando levemente la cabeza. Su generosidad no será olvidada. Mientras Amala y el bebé subían a la camioneta, Lupe se acercó a Margarita. «Tengo algo para ti», dijo, entregándole un pequeño objeto envuelto en un trozo de tela. Margarita lo desenvolvió con cuidado. Era un pequeño amuleto de cuero, decorado con cuentas coloridas formando un patrón geométrico. «Es un quechtá», explicó Lupe. «Un guardián de sueños. Mi abuela lo hizo para mí, pero ahora quiero que lo tengas tú». «No puedo aceptarlo», protestó Margarita. «Es un recuerdo de tu abuela». «Ella querría que lo tuvieras», insistió Lupe. «Te ayudará a recordar cómo escuchar, y cuando lo mires, también me recordarás a mí». Conmovida, Margarita abrazó a la niña. «Nunca te olvidaré, Lupe. Has sido como un ángel enviado cuando más lo necesitaba». Lupe sonrió. «No soy un ángel. Solo soy una niña que recuerda las canciones antiguas». Momentos después, la vieja camioneta se alejaba por el camino de tierra, levantando una pequeña nube de polvo a su paso. Margarita permaneció de pie, observándolos marchar, con el pequeño amuleto apretado en su mano. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a descender, Margarita subió sola a la colina del panteón familiar. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que aquel lugar estuviera lleno de tristeza y desesperación. En su lugar, percibía una extraña paz. Se sentó en el banco de piedra frente a las tumbas y sacó el amuleto que Lupe le había regalado. Lo sostuvo entre sus manos, sintiendo su textura, admirando los intrincados patrones de las cuentas. «Alberto, Alejandro», dijo en voz alta, «no sé si pueden oírme, no sé si Lupe tenía razón y ustedes realmente estaban allí esta mañana, pero quiero creerlo, necesito creerlo». El viento sopló suavemente, meciendo las flores silvestres que habían brotado tras la lluvia. «Les prometo que intentaré seguir adelante», continuó. «No será fácil, y habrá días en que el dolor volverá con toda su fuerza, pero ya no me dejaré consumir por él. Viviré también por ustedes, por los sueños que compartimos, por el amor que nos tuvimos». Y entonces, casi sin darse cuenta, comenzó a cantar. Era una de las canciones de cuna que solía cantarle a Alejandro, una melodía suave y melancólica que hablaba de estrellas y de ángeles guardianes. Su voz, vacilante al principio, fue ganando firmeza a medida que la canción avanzaba. No era el canto potente y ancestral de Lupe, sino una melodía más íntima, más personal, pero igualmente llena de significado. Mientras cantaba,
Margarita sintió que algo se liberaba en su interior, como si un dique largamente contenido finalmente se rompiera. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran lágrimas de aceptación, de liberación, incluso de cierta alegría. Cuando terminó la canción, permaneció en silencio, con los ojos cerrados, sintiendo la brisa en su rostro como una caricia. «Gracias, Lupe», murmuró. «Gracias por enseñarme a escuchar de nuevo». Y aunque no podía verlo, casi podía jurar que Alberto y Alejandro sonreían en algún lugar, satisfechos de verla dar el primer paso en el largo camino de regreso a la luz. Los meses siguientes trajeron cambios significativos a la hacienda El Lucero y a la vida de Margarita. El dolor no desapareció, nunca lo haría completamente, pero aprendió a convivir con él de una manera diferente, más serena, más aceptadora. Volvió a asistir a misa los domingos, para alegría del padre Tomás, aunque su fe ya no era exactamente la misma. Se había enriquecido con nuevas perspectivas, con la sabiduría ancestral que Lupe le había compartido en aquel breve pero transformador encuentro. El amuleto Queta ocupaba un lugar de honor en su habitación, donde podía verlo cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir. Le recordaba que la vida y la muerte eran parte del mismo círculo, que nada se perdía realmente, solo se transformaba. Y a veces, en las noches despejadas, cuando el cielo de Sonora se llenaba de estrellas, Margarita salía al porche de la hacienda y cantaba. Cantaba por Alberto y por Alejandro. Cantaba por Lupe y por todas las almas que vagaban entre este mundo y el siguiente. Cantaba por la fe perdida y recuperada, por el dolor transformado en aceptación, por la vida que continuaba a pesar de todo. Y mientras su voz se elevaba en la noche, casi podía jurar que escuchaba, muy débilmente, el eco de otra voz, la de una niña apache cantando bajo la lluvia junto a una tumba, guiando a los espíritus hacia la luz del amanecer.